Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. La explosión sacudió la base como si el planeta hubiera decidido estremecerse desde sus entrañas. Un estruendo agudo, un temblor brutal, y después, silencio. Solo los ecos de estructuras derrumbándose a lo lejos, un zumbido grave en los oídos de Diego, y la sensación amarga del polvo en la lengua. Su mano aún apretaba el brazo de Kaelia cuando cayeron juntos al suelo metálico del búnker. La compuerta automática se cerró detrás de ellos con un golpe seco que retumbó como el sonido de una sentencia. Oscuridad. Inmóvil. La mente de Diego trató de procesar lo que había ocurrido en los últimos segundos. ¿Había activado el cierre de emergencia? ¿O fue la explosión? Kaelia fue la primera en moverse, encendiendo la tenue luz bioluminiscente de su exoesqueleto plateado. Su silueta se dibujó entre sombras, alta, esbelta, alienígena. Un cuerpo extraño pero fascinante, cubierto por una armadura viva que palpitaba suavemente con cada respiración. ¿Estás consciente?, preguntó ella, su voz mezclando un español casi perfecto con ese matiz grave de su acento interestelar. Diego asintió lentamente y se incorporó, notando un dolor agudo en las costillas. Nada roto. Solo el golpe. Kaelia se acercó sin dudar, colocó sus largos dedos sobre su pecho, y un escaneo ligero lo recorrió de arriba a abajo. Contusiones menores. Pero estás vivo. Eso parece. ¿Tú estás bien? Kaelia asintió con un movimiento leve y elegante. Luego miró hacia la compuerta cerrada, y su rostro perdió su serenidad. Diego comprendió de inmediato, no había forma de abrirla desde dentro. Era un sistema de seguridad de contención automática. Solo podía liberarse desde fuera. Pero afuera, probablemente no quedaba nadie. Durante los primeros minutos, no dijeron nada. Se limitaron a revisar el espacio. Era un búnker de investigación, estrecho, funcional, con paredes de acero negro y apenas una pequeña cabina para descanso, un dispensador de agua reciclada y un panel de energía auxiliar para iluminación básica. Las raciones de emergencia eran mínimas. Diego contaba con tal vez 2 o 3 días de alimento humano. Kaelia, en cambio, no había sido incluida en el inventario. ¿Tienes algún sistema para llamar ayuda?, preguntó él, ya sospechando la respuesta. Interferencia electromagnética. Los comunicadores no emiten ni reciben señal. Y mis capacidades telepáticas también están bloqueadas aquí. Estupendo, murmuró él, apoyándose contra la pared. Estamos jodidos. Kaelia ladeó la cabeza. No entendía bien esa expresión, pero por su mirada comprendió la gravedad de la situación. Pasaron 2 días. Las reservas humanas se acabaron más rápido de lo que esperaban. Diego intentó racionar, pero su cuerpo comenzaba a debilitarse. Mareos. Pérdida de fuerza. Visión borrosa. Ella lo observaba en silencio, con creciente preocupación. La alienígena no necesitaba alimento sólido. Su cuerpo sintetizaba lo necesario mediante energía almacenada en sus glándulas internas, un proceso bioquímico avanzado de su especie, los Elari. Y entonces, Kaelia tomó una decisión. No quiero verte morir, le dijo una noche, sentándose a su lado mientras él apenas podía sostenerse. Puedo ofrecerte algo. Es algo sagrado entre los míos. Muy íntimo. Pero es vida. Diego apenas la miró, con ojos nublados. Kaelia retiró lentamente una parte de su armadura viva. Desde su torso emergió una tonalidad distinta, un tejido más claro, de textura luminosa, similar a una flor líquida que se abría lentamente. Mi especie genera leche de supervivencia, susurró. Es muy nutritiva para otros seres, incluso humanos. Pero no suele compartirse, excepto en rituales de vínculo. ¿Estás diciendo que? Intentó decir Diego, sin aliento. Kaelia asintió con firmeza, pero sus mejillas se tornaron de un azul más intenso. Un gesto de vergüenza. Se acercó, lo sostuvo con ambas manos, y lo guió con delicadeza. Diego dudó apenas un instante. Luego cedió, llevado por la necesidad de vivir, y por la extraña ternura en sus ojos violetas. El sabor fue dulce, cálido, distinto a todo lo que había probado. Lo sintió expandirse en su cuerpo como una ola de fuego dorado. En segundos, el dolor disminuyó. Los temblores cesaron. Podía pensar con claridad. Respirar. Vivir. Cuando terminó, Kaelia no se apartó. Lo miró con una mezcla de curiosidad y asombro. Eso no debería haber pasado así, susurró ella. Sentí algo.
como si nuestras energías se unieran. Como si te reconociera. Diego la miró largo rato. En su mundo, eso no existía. Pero allí, en medio de un encierro sin fin, sin salida, sin promesas, algo había comenzado a brotar. Algo vivo. Una conexión que desafiaba lógica y biología. No sé qué me hiciste, dijo él con voz ronca, pero no me siento solo. Kaelia parpadeó. Por primera vez, sonrió. Entonces ya no estamos perdidos. No mientras uno respire por el otro. Y en el silencio denso de ese búnker atrapado entre placas de metal y rocas alienígenas, Diego apoyó su cabeza en el regazo de la criatura que, hasta hacía poco, era un misterio para él. Su cuerpo recuperaba fuerza, pero su alma, algo más. Algo que no se curaba con leche, sino con cercanía. Las horas comenzaron a fluir de una manera distinta. Atrapado sin luz natural, sin referencias al paso del tiempo, el reloj dejó de importar. Solo quedaban los ritmos del cuerpo, los latidos compartidos, el sonido de la respiración del otro. Y en ese silencio prolongado, entre las paredes metálicas del búnker, Diego y Kaelia empezaron a descubrirse de verdad. Diego se despertó con un sobresalto. Había tenido una pesadilla breve, fragmentada. El planeta explotaba. Kaelia se desvanecía en sus brazos. Se incorporó sudando, aún débil, pero mucho mejor que hacía unas horas. Kaelia estaba junto a él, sentada en una posición de meditación que la hacía parecer más etérea que física. Sus ojos violetas se abrieron despacio cuando él se movió. Tu ritmo cardíaco se alteró, dijo ella sin moverse. Estaba soñando. Una pesadilla, contestó él. Te perdía. Me quedaba solo aquí dentro. Kaelia lo observó en silencio, sus pupilas se dilataban de una forma leve pero visible. Se acercó sin decir nada más y lo abrazó. Fue un contacto inesperado, íntimo. Su cuerpo era más cálido de lo que él recordaba, y olía a algo parecido a ozono y néctar. Un aroma que ahora le resultaba familiar y adictivo. No me voy a ir, susurró Kaelia junto a su oído. No sin ti. El silencio posterior fue denso, lleno de algo que no necesitaba palabras. Diego apoyó la frente en su cuello. El contacto humano era algo que ella apenas entendía, pero empezaba a buscar con necesidad. La cercanía. La piel. El tacto no solo como función, sino como consuelo. Como promesa. Pasaron el resto del ciclo durmiendo abrazados. En algún momento, Kaelia volvió a ofrecerle su leche, y esta vez no hubo temor ni vergüenza. Fue un ritual silencioso, íntimo. Cada vez que lo hacía, los ojos de ella se volvían más brillantes. Su voz más suave. Su cuerpo más receptivo. Como si algo en ella también se alimentara de él. Al tercer día, cuando Diego ya podía caminar con normalidad, algo cambió. Siento una vibración en el subsuelo, dijo Kaelia mientras caminaban alrededor del búnker. Muy tenue, pero constante. ¿Podría ser maquinaria? ¿Rescate? Ella negó con la cabeza. No. Es orgánico. Está más cerca cada vez. Y tiene patrón. Como si cavara. Diego sintió un escalofrío. No sabían qué tipo de vida habitaba bajo esa capa de tierra alienígena. Podía ser un animal, o algo mucho peor. La base se había instalado allí precisamente por la estabilidad del terreno. Pero eso no era natural. ¿Tenemos armas? Nada más que mis habilidades y tus herramientas. No era una respuesta tranquilizadora. Horas después, mientras intentaban dormir, el sonido comenzó a oírse incluso para Diego. Un roce sordo, como si algo se deslizara por los túneles de roca. Cada pocos minutos, un golpe. Un arañazo. Como si se acercara. Como si oliera su presencia. Kaelia se tensó. Nos están buscando. ¿Quiénes? No lo sé, pero me sienten a mí. Es una forma de vida primitiva, pero sensible a la bioenergía. Están atraídos por lo que compartimos. Por nuestra conexión. ¿Nuestra conexión? Ella asintió, mirándolo fijamente. Se acercó, le tomó la mano, y colocó sus dedos sobre su propio pecho. Desde que tomaste de mí, mi cuerpo ha empezado a adaptarse al tuyo. Lo siento dentro de mis ciclos vitales. Tu pulso late dentro de mí. Diego no supo qué responder. Pero algo en su interior ardía. No era miedo. Era otra cosa. Un calor desconocido que ascendía desde el centro de su pecho. Se inclinó lentamente, y sus labios rozaron los de ella. Kaelia tembló al contacto, y no se apartó. Fue un beso breve, torpe,
como un pacto hecho en el abismo. No quiero perderte, dijo él, apenas audiblemente. Entonces, cuando llegue el momento, lucharemos. En ese instante, el suelo vibró. Más fuerte, más cerca. El golpe contra la base fue brutal. Como una garra chocando contra acero. Ambos se pusieron de pie. Kaelia activó su escudo de bioarmadura. Diego tomó la única barra metálica resistente que encontró. No era suficiente. Nada lo era. Pero en sus ojos había algo nuevo. Ya no era desesperación. Era rabia contenida. Era promesa. Era vínculo. Van a abrirse paso, dijo ella. Entonces les mostraremos que aquí no hay presas fáciles. Aquí hay dos corazones conectados. Y eso es peligroso para cualquiera. La compuerta tembló. La primera grieta apareció. Y con ella, la decisión inquebrantable de no rendirse jamás. El rugido sordo se convirtió en crujido. La estructura metálica del búnker temblaba como si algo gigantesco respirara justo al otro lado de las paredes. Diego apretó con más fuerza la barra metálica entre las manos. No era un arma. No estaba forjada para la guerra. Pero ahora lo era todo. Era una promesa de resistencia. De protección. Kaelia se había colocado delante de la compuerta, el escudo de su bioarmadura encendido. Su piel brillaba tenuemente, una luz azulada que pulsaba desde su centro vital, justo bajo el esternón. Diego la observó con una mezcla de temor y fascinación. Ella no parecía tener miedo. Era como si se hubiera transformado, como si aquel encierro, aquel intercambio de energía, la hubiera fortalecido en algo más que lo físico. El siguiente golpe llegó con violencia brutal. Partes de la compuerta se doblaron hacia adentro. Algo estaba allí fuera. Algo vivo. Algo que no temía al acero. Diego retrocedió, colocándose cerca de Kaelia. «Tú has sentido esto antes, ¿verdad?», preguntó él con la voz baja. «Sí. En los mundos frontera. En los pozos donde no llega la luz. Son criaturas que detectan la bioenergía, se alimentan de ella. Por eso vienen hacia mí. Pero ahora te sienten también a ti. Porque llevas parte de mí en ti». Diego tragó saliva. «Entonces están hambrientos. Más que eso. Están obsesionados». La siguiente embestida arrancó un panel de la pared. Por él no se veía nada, solo oscuridad. Pero de pronto un ojo, alargado y vertical, apareció en la rendija. Lo que Diego vio le heló la sangre, no era simplemente un animal. Había inteligencia allí, una intención. Y no era hambre común. Era posesión. Era caza. El ser desapareció un segundo después, pero el zumbido volvió. Ahora había más de uno. Vibraciones en las paredes, techos, suelo. Rodeados. Kaelia se movió rápido. Desplegó filamentos de su exoesqueleto, activó núcleos de energía que Diego no comprendía. La habitación se iluminó con líneas flotantes que giraban lentamente, formando símbolos antiguos en el aire. «¿Qué estás haciendo?», preguntó él. «Despertando el programa de defensa pasiva de mi especie. No está hecho para combate, pero puedo amplificarlo, si tú me ayudas». «¿Yo?». Diego dio un paso hacia ella, sin vacilar. «¿Qué necesitas?». «Un vínculo más profundo. Si compartimos energía completamente, si permites que te integre a mi núcleo vital, podré canalizar más fuerza. Pero eso nos unirá. Para siempre». Diego no lo dudó. Colocó su mano sobre el pecho expuesto de Kaelia. Sintió un calor que le recorrió todo el brazo, el torso, hasta las piernas. Una corriente viva. Ella cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que era casi un gemido. Y entonces, ocurrió. La luz del búnker se volvió blanca. Las paredes resonaron con un pulso, como si fueran parte de un corazón latiente. La energía de Kaelia se mezcló con la de Diego. El cuerpo de ella temblaba, y sus dedos se aferraron a los de él con fuerza descomunal. Diego sintió que algo se abría dentro de su mente. Una conexión. No eran pensamientos. No eran palabras. Era sentirla. Saber que ella también temía, que también se sentía sola, que desde que la tocó por primera vez, ya no quería dejar de sentirlo cerca. En ese instante, la compuerta explotó. Una criatura se arrastró hacia el interior. Negra, larga, de piel húmeda como obsidiana viva, con extremidades múltiples y una mandíbula que se abría en 4 direcciones. Detrás de ella, otras 3 más. Diego levantó su barra y gritó. Kaelia se adelantó. Y el búnker tembló con el primer estallido de luz.
Kaelia disparó una ráfaga de energía bioeléctrica desde su pecho, una onda de poder que arrojó a las criaturas hacia atrás. Una de ellas chilló con un tono agudo, cortante, como vidrio rompiéndose. Pero otra se lanzó de nuevo, y esta vez logró sujetarla por la cintura. Diego corrió sin pensar. Golpeó con toda su fuerza la cabeza del ser. El cráneo se hundió parcialmente. El monstruo lo empujó contra la pared, rugiendo. Kaelia giró sobre sí misma, extendió una lanza formada por su propia armadura y atravesó a la criatura por la espalda. Sangre negra salpicó las paredes. Diego jadeaba. El hombro le ardía. Tenía cortes en el cuello y un zumbido insoportable en la cabeza. Pero seguía en pie. Miró a Kaelia. Ella tenía la boca entreabierta, respirando agitada, los ojos fijos en él. «Acabas de salvarme la vida», dijo ella, aún con sorpresa. Diego se acercó cojeando. «Somos uno ahora. Recuerda. Lo que te toque a ti, me toca a mí». Ella extendió la mano, y por un instante, no hubo guerra. Solo ellos. En medio del caos, el silencio de sus dedos entrelazados valía más que cualquier escudo. Pero no había tiempo. Los demás venían. Lo sentían en la tierra. En las vibraciones del aire. La lucha apenas comenzaba. Y ya no podían huir. Solo resistir, juntos. El silencio que siguió al ataque fue tan pesado que dolía en los oídos. La atmósfera dentro del búnker había cambiado. El aire estaba más denso, más cargado de energía, como si el espacio mismo hubiera absorbido la furia de aquel primer combate. Los cuerpos de las criaturas abatidas yacían en el suelo metálico, su sangre oscura derramándose como tinta espesa, dejando un hedor que quemaba la garganta. Diego se apoyó contra una de las paredes, intentando calmar la respiración. Su camisa estaba rasgada, y la sangre le corría por el brazo izquierdo. Tenía una herida profunda cerca del hombro, pero no lo sentía con claridad. El dolor era parte del paisaje ahora, parte de la realidad. Kaelia se arrodilló frente a él y lo examinó en silencio. No era la primera vez que lo tocaba, pero ahora sus manos parecían más humanas, más suaves, más cuidadosas. Su energía vibraba con la de él, como si la batalla hubiese sellado algo invisible entre ambos. «No eres soldado, y sin embargo, luchaste como uno de mi clan». Diego esbozó una sonrisa débil. «No soy soldado. Pero tú me hiciste querer serlo. Por ti». Kaelia apartó la mirada unos segundos. Cuando volvió a mirarlo, sus pupilas eran más grandes, dilatadas. Se acercó más, hasta que sus labios quedaron a centímetros de los de él. Por un momento, todo volvió a detenerse. El miedo, la sangre, las paredes que crujían. Todo desapareció en la intensidad de ese segundo suspendido en el tiempo. «La unión que hicimos», dijo Kaelia en voz baja, «va más allá de lo físico. Te siento dentro de mí. Tus emociones, tus pensamientos, tus recuerdos. A veces me confundo. Ya no sé dónde empiezas tú y dónde termino yo. Tal vez eso es lo que significa estar verdaderamente unidos». Sus labios se rozaron, suaves, tibios, como si ambos tuvieran miedo de romper ese momento. Pero no se rompió. Se convirtió en algo más. En una necesidad. El beso fue lento. No apresurado. No brutal. Fue una confesión. Una rendición. El cuerpo de Diego se aferró al de Kaelia como si ella fuera el único punto fijo del universo. La besó con hambre, pero también con ternura. Y ella lo devolvió todo. Cada roce, cada caricia. Su piel vibraba al contacto. El lazo que los unía parecía crecer, latir con fuerza propia. Después de ese instante, los dos se quedaron en silencio. Mirándose. Compartiendo sin hablar. Pero el momento fue interrumpido. Un temblor, más fuerte que antes, sacudió el suelo. Esta vez no era una criatura. Era todo el subsuelo moviéndose. Kaelia se levantó de inmediato, sus sentidos captando algo que Diego no comprendía. Tocó el suelo con la palma abierta. Cerró los ojos. No es solo una horda. Es una colmena. Hay una conciencia central. Y nos está cazando. ¿Puede llegar hasta aquí? Sí. Y lo hará. Está furiosa. Las criaturas que matamos eran nodos sensoriales. Satélites. No eran soldados. Eran ojos. Y le hemos arrancado la vista. Diego maldijo en voz baja. Se puso de pie, tambaleándose. Kaelia lo sujetó del brazo y le inyectó una descarga suave de bioenergía. Sintió su cuerpo estabilizarse.
Una oleada de calor lo invadió. Tienes que descansar, dijo ella. Recuperarte. No puedo dejarte sola. No estoy sola. Te tengo a ti. Pero necesito que seas más fuerte, porque lo que viene, no es físico. Es mental. Es biológico. Es invasión. Diego la miró con intensidad. Ella hablaba con voz baja, pero firme. Cada palabra se sentía como una profecía. Kaelia activó un pequeño compartimiento del búnker que aún funcionaba. Dentro, había un núcleo de resonancia de su tecnología. Una esfera flotante que pulsaba lentamente, como un corazón encerrado en cristal. Con esto puedo construir una barrera interior. No nos protegerá físicamente, pero sí nos ocultará de su sentido primario. La colmena busca nuestra conexión, nuestra vibración. Si la apagamos, tendremos unas horas. Tal vez un día. ¿Y qué haremos en ese tiempo? Prepararnos. Unirnos más. Compartir lo que queda. Porque si caemos, quiero caer contigo en lo más profundo de este lazo. Diego no respondió con palabras. Solo extendió la mano. Kaelia la tomó. Juntos, activaron la esfera. Una luz envolvió la habitación. Todo pareció apagarse por dentro. El silencio se volvió espeso. Ya no sentían a las criaturas. Ya no sentían a la colmena. Solo se sentían el uno al otro. Durante las siguientes horas, no hablaron de guerra. Hablaron de ellos. De cómo comenzó todo. De cómo ella había sido enviada a observar, y terminó aprendiendo a amar. De cómo él solo debía reparar sensores, y ahora se sentía parte de algo más grande. Kaelia se quitó por completo la armadura, dejándola flotar a un lado. No por vulnerabilidad, sino por confianza. Diego la tocó sin miedo. Su piel brillaba suavemente bajo la luz tenue. Era diferente, pero cada diferencia lo atraía más. Y mientras el mundo exterior se movía con furia ciega, dentro de ese refugio, dos almas se aferraban con fuerza a un milagro. La colmena volvería. Pronto. Pero no serían los mismos. Y lo que nacería del fuego, no sería derrota. Sería desafío. La luz de la esfera comenzó a parpadear. Era un aviso silencioso. Un susurro del universo que les advertía que el tiempo se había agotado. Kaelia lo sintió primero, en lo más profundo de su pecho, como si el núcleo compartido entre ella y Diego se contrajera levemente. La colmena había sentido su ausencia. Ahora venía a reclamar lo que consideraba suyo. Diego ya no necesitaba que se lo explicaran. Lo veía en los ojos de Kaelia, en la forma en que su piel se tensaba, en la vibración sutil del suelo. El enemigo se acercaba. Ya no como depredadores, sino como un organismo herido que exige venganza. El aire se volvió espeso, saturado de una energía cruda que parecía arañar los pulmones. La esfera vibró una última vez y se apagó. Silencio. Kaelia caminó hacia el centro del búnker. Su cuerpo comenzó a cambiar, pero no como antes. Esta vez no desplegaba solo escudos, sino alas. Fragmentos translúcidos se alzaron de su espalda como hojas de cristal, cada una viva, palpitante, creando un campo energético que se expandía con fuerza. Su cuerpo brillaba en azul profundo, un azul que no era natural ni artificial. Era ella. Entera. Despierta. Diego la observaba desde la esquina. No había tiempo para preguntas. Pero sí para una verdad. Estás hermosa, dijo con voz ronca, mientras sostenía en su mano una lanza improvisada fabricada con los restos del soporte del panel solar de emergencia. Kaelia se volvió hacia él. Sus ojos brillaban como dos estrellas heladas. Pero en ellos estaba él. Reflejado. No quiero que mueras esta noche, dijo ella. No quiero que te vayas sin haber vivido todo lo que el destino nos prometía. Entonces no moriré, respondió él. Pero si tengo que caer, que sea contigo. Ella extendió la mano. Él la tomó sin dudar. En ese instante, las paredes del búnker vibraron con un rugido tan profundo que hizo crujir los cimientos. Las criaturas ya no escarbaban. Estaban sobre ellos. Rodeándolos. Las sombras se proyectaban por los huecos abiertos por los ataques anteriores. Las luces parpadearon. Un chillido agudo cortó el aire. Era el canto de guerra de la colmena. Kaelia se colocó frente a Diego. No para protegerlo, sino para luchar con él. Ambos sabían que no tendrían segunda oportunidad. Ella extendió sus alas, y una explosión de energía azul recorrió el espacio. Una onda de poder que hizo retroceder las primeras criaturas que se atrevían a cruzar el umbral. Pero no fue suficiente.
De los túneles emergieron cuerpos alargados, múltiples patas, fauces abiertas, ojos sin párpados. Las criaturas descendían como una marea oscura. Diego no esperó. Corrió hacia la primera y hundió la lanza en su abdomen. El ser chilló y lo golpeó, arrojándolo contra una consola. Sangre caliente le recorrió la frente, pero ya no lo sentía. Solo veía a Kaelia brillar mientras su cuerpo flotaba unos centímetros sobre el suelo, girando como una danza mortal. Cada movimiento suyo era preciso. Cada golpe, una melodía letal. Una criatura se lanzó sobre Diego, pero él giró, usó su lanza y la atravesó justo antes de que sus mandíbulas lo alcanzaran. La adrenalina anulaba el miedo. Ya no era solo un técnico terrestre. Era el vínculo de Kaelia. Su fuerza, su otra mitad. Y entonces lo sintió. Un pulso. Un empuje en su pecho. El vínculo brilló desde dentro. Diego cayó de rodillas, jadeando. Kaelia gritó su nombre. En su interior, una energía que no era suya empezó a ascender. Fuego. Dolor. Poder. La unión se intensificaba. Pero también consumía. Esto no estaba en los cálculos, dijo Kaelia, con un hilo de pánico en la voz. Nuestra conexión ha despertado algo. Algo dormido en ti. Diego alzó la vista. Sus ojos ya no eran iguales. Brillaban con la misma luz azul. Sus venas resplandecían por debajo de la piel. Un eco de la sangre de Kaelia. Una simbiosis sin precedentes. La colmena, por un segundo, se detuvo. Lo observó. Lo olió. Y tembló. Diego se levantó. Sin arma. Sin escudo. Solo con su mano extendida. Una esfera de energía se formó en su palma, un reflejo exacto de la que antes había usado Kaelia. Sin entrenamiento. Sin técnica. Solo instinto. ¿Eso lo hiciste tú?, preguntó Kaelia, atónita. No. Lo hicimos nosotros. El impacto de esa energía destrozó a 5 criaturas en un solo golpe. Las paredes se sacudieron. El techo crujió. La colmena comprendió que ya no enfrentaban a una presa. Enfrentaban a una fusión. A una nueva especie. Humana y Celari. Carne y bioluz. Mente y deseo. La batalla se volvió caótica. Llamas, zarpas, rugidos, impactos. Pero en el centro del huracán, Kaelia y Diego se movían como uno solo. Respiraban juntos. Pensaban juntos. Luchaban como si hubieran nacido para ese momento. Y cada vez que sus cuerpos se tocaban, el campo de energía crecía más. Pero la colmena era infinita. Como si cada criatura muerta diera paso a otra. Como si no se acabaran nunca. En un instante de desesperación, Diego tropezó y cayó. Una criatura se le abalanzó. Kaelia gritó su nombre y arrojó todo su poder. Pero no fue suficiente. La criatura abrió sus fauces sobre él. Y entonces, ocurrió. Desde el pecho de Diego, una explosión de luz pura emergió como un rugido cósmico. Un grito sin voz. La criatura fue desintegrada. Las otras retrocedieron como si el propio sol hubiera estallado ante ellas. Diego no entendía lo que pasaba. Pero Kaelia sí. Eres un núcleo vivo ahora, dijo ella, arrodillándose junto a él. Has absorbido lo suficiente de mí, y lo has hecho tuyo. Te has convertido en un faro. ¿Eso es malo? Eso es todo lo contrario. Se miraron, respirando entre los escombros. Sudor, sangre, luz y algo más entre ellos. Algo irrompible. Algo que la colmena jamás podrá comprender. La siguiente oleada estaba por venir. Pero ellos ya no eran los mismos. La guerra había comenzado. Y ahora, estaban listos para ganarla. El núcleo de Diego ardía como un sol contenido. Su cuerpo se sentía más liviano, como si los límites entre lo físico y lo espiritual se hubieran disuelto. Ya no necesitaba pensar para actuar. Todo fluía entre él y Kaelia con precisión perfecta, como si sus voluntades se hubieran fundido en una sola. Lo que uno imaginaba, el otro ejecutaba. Lo que el otro sentía, el uno lo percibía como propio. La colmena se replegaba. Las criaturas retrocedían, desconcertadas, confundidas por la fuerza inesperada que ahora se levantaba desde el corazón del búnker. No sabían que eran Kaelia y Diego. No comprendían cómo una unión tan impura, tan imposible, había generado una fuerza que podía herirlas. No solo físicamente, sino en su esencia. Kaelia flotaba en el aire, extendida como una estrella en pleno estallido.
Sus alas vibraban al unísono con las ondas que Diego emitía desde su pecho. No eran armas. Eran pulsos de vida. Mensajes de resistencia. Ecos del vínculo que compartían. Y cada vez que sus energías se tocaban, el espacio se iluminaba. Diego avanzó por el túnel abierto. Las criaturas intentaron cerrarle el paso. Lanzaron sus garras, su veneno, sus voces. Pero ya no podían dañarlo. Cada golpe era absorbido por el campo de unión que los protegía. Cada rugido era silenciado por el pulso de luz que crecía desde su interior. Kaelia descendió a su lado, sin dejar de emitir energía. Lo tomó de la mano, y juntos comenzaron a caminar hacia el centro de la colmena. Porque ahora sabían lo que debían hacer. El corazón. Tenían que llegar al centro vital del enjambre. Destruirlo. Y liberar el planeta. Avanzaron por túneles oscuros, húmedos, llenos de criaturas que ya no se atrevían a atacar directamente. Solo los observaban, moviéndose a los lados, temblando. Por primera vez, la colmena conocía el miedo. Al llegar al núcleo, lo vieron. Una gran criatura, fusionada a las paredes vivas, palpitante, con 1000 ojos fijos en ellos. No tenía boca. No hablaba. Pero se comunicaba con ellos de otro modo. A través del ambiente. A través de emociones. Los empujó con imágenes mentales. Muerte. Dolor. Soledad. Separación. Intentaba romper el lazo entre ellos. Kaelia cayó de rodillas. Sintió su cuerpo desgarrarse desde adentro. La energía de la colmena penetraba en su mente como un veneno. Diego también temblaba. Veía imágenes de su madre llorando en la tierra. De su propia tumba vacía. De Kaelia alejándose, diciéndole que nunca fue real. Pero entonces, algo se encendió. La mano de ella encontró la suya, como lo había hecho tantas veces ya. Y esta vez, no fue solo contacto. Fue elección. El amor que siento por ti no lo puedes romper, dijo Kaelia, en voz baja, pero firme. Porque no lo creé con lógica. Lo descubrí en tu aliento, en tu lucha, en tu necesidad. Y lo elegí. Y eso ninguna colmena puede corromper. Diego apretó su mano con fuerza. Yo también elegí quedarme. Aunque sabía que podía morir. Elegí quedarme porque tú eres mi hogar. Entonces, todo cambió. Una ola de energía azul y blanca estalló desde sus cuerpos unidos. El núcleo de la colmena gritó sin voz. Se retorció. Las paredes se agrietaron. Los techos cayeron. Las criaturas comenzaron a colapsar como si hubieran perdido el vínculo que las controlaba. Como si la colmena se deshiciera desde adentro. Diego y Kaelia brillaban en el centro del caos. Inamovibles. Cuando todo acabó, el silencio volvió. El búnker estaba en ruinas. El subsuelo colapsado. Pero la superficie del planeta volvió a respirar. Cielos despejados. Vientos suaves. Tierra viva. Kaelia cayó de rodillas, agotada. Diego también. Pero sus cuerpos aún se tocaban. Aún sentían ese calor invisible que los mantenía unidos. Ya no como huésped y anfitrión. Ni como experimento y observadora. Sino como iguales. Como almas cruzadas más allá del azar. Días después, los rescataron. Un equipo de evacuación de la Federación encontró señales de energía inusuales y descendió. Los informes no pudieron explicar qué ocurrió allí. Nadie entendía cómo un humano técnico sin entrenamiento y una alienígena exploradora de campo habían destruido una colmena ancestral sin apoyo militar. Pero ellos lo sabían. Diego y Kaelia abandonaron el planeta juntos. No regresaron a sus antiguos puestos. No reiniciaron sus antiguas vidas. Eligieron empezar una nueva. En un mundo frontera. Un lugar sin banderas ni protocolos. Construyeron una pequeña base, lejos del ruido, donde la tierra era fértil y el cielo doblemente estrellado. Allí, por las noches, Kaelia aún compartía con él su energía. Pero ya no por necesidad. Lo hacía por amor. Y Diego, al mirarla dormir en sus brazos, sabía con certeza algo que antes nunca había comprendido. A veces, para encontrar tu lugar en el universo, tienes que perderlo todo. Quedarte atrapado. Beber la vida de otra especie. Morir y nacer de nuevo en los ojos de alguien que jamás imaginaste amar. Y entonces, sí, ser libre.